Perú. Y es que por eso tenemos a Claudia Vargas Rivas, profesora e investigadora de la Universidad Simón Bolívar, adscrita al Departamento de Ciencias Sociales, para hablar de estas denuncias de xenofobia que se produjeron, como ya ustedes conocen, durante las eliminatorias al Mundial. Y además no solo fueron denuncias de xenofobia, fue además hablar mal de la mujer venezolana y no permitir que los jugadores de la Vinotinto pudieran tener un contacto con sus fanáticos, que hay muchos en Perú que trabajan, humildemente trabajan allí porque son migrantes y le echan mucho pichón. Pues miren, este martes 21 de noviembre, en horas de la mañana, Migraciones Perú informó que en conjunto con la Policía Nacional realizaría control de identidad a personas extranjeras en el Estadio Nacional previo al Perú versus Venezuela, el partido, como ustedes saben, de la fecha 6 de las eliminatorias sudamericanas. Y bueno, eso pues ya está siendo denunciado y por eso tenemos a Claudia. Claudia, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Óyeme, Claudia, explícanos esta situación. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que pasa, Claudia? Dinos. Bueno, es una situación, como bien tú lo decías, muy lamentable porque tiene, digamos, una dimensión que es toda la dimensión pública. Estamos hablando de que estos discursos con matices xenofóbicos o que incluso pueden desencadenar, como ya vimos, expresiones específicas de xenofobia y discursos de odio, vienen institucionalizados. Y creo que esto es todavía más peligroso, ¿no? Si uno le hace seguimiento a lo que ha sido el tema específicamente peruano, que es al que nos estamos refiriendo, pero también lo hemos visto en Colombia, en Chile y en otros países de la región con respecto a los venezolanos. Sin embargo, hay que decir que Perú es uno de los casos más graves desde mi punto de vista. Nosotros nos damos cuenta que desde los discursos oficiales hay toda una criminalización de la migración venezolana específicamente. Es decir, cuando tú catalogas la migración como un delito y cuando además legalizas de alguna manera el hecho de que los migrantes puedan ser interpelados por una condición migratoria en lugar de mirar cuáles han sido las barreras y obstáculos que el propio país ha puesto para que esta regularización jurídica no pueda ser posible, entonces abres un abanico de temas que ya no solo pertenecen al tema público, no solamente de medios de comunicación, gobierno, políticas migratorias, sino también al tema privado, es decir, que afectas a las personas en su día a día porque no pueden integrarse a las comunidades, porque además generas estereotipos que están vinculados con la delincuencia, la hipersexualización y además la discriminación de mujeres y hombres provenientes de Venezuela, y también, por supuesto, le generas una grandísima ansiedad porque estamos hablando de que en Perú solamente el 30% de los venezolanos está en condición regular, porque el gobierno no está hablando qué va a pasar con el otro 60% y por qué no está sugiriendo alternativas para que ese 60% pueda regularizarse en lugar de perseguirlo, ¿no? Creo que no es cualquier cosa y es bueno que los medios de comunicación le pongan el ojo a esta situación. Sí, pero es que tú has dicho una cosa muy importante, Claudia. Si desde el discurso oficial se promueve esto, haciendo este control migratorio como que si fuese algo normal, pero que no es así, entonces, ¿qué queda? O sea, ¿qué podemos esperar? Fíjate lo que está ocurriendo, que el avión, leíamos nosotros la primera noticia hoy, este avión que no puede cargar combustible, y lo está denunciando el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, que el gobierno de Perú impide que el avión que traerá de regreso a la selección recargue combustible para emprender el vuelo. El asunto viene desde la oficialidad, entonces sí es más complicado. Claro, porque cuando tú institucionalizas lo que, por llamarlo de alguna manera, cuando tú institucionalizas la xenofobia, eso de alguna manera da poder para que entonces comiencen las irregularidades. Y este tipo de consecuencias, lo del avión, lo de la actuación de la policía, incluso creo que hay que hablar de un tema que a veces se nos escapa. Yo hablaba del entorno público, hablaba de la integración del entorno comunitario, pero también nosotros vemos muchísima violencia digital hacia los migrantes venezolanos, sí, que en definitiva, porque lo digital, digamos, se ha convertido en un punto de referencia para todas las personas en este mundo globalizado. Entonces, si estamos hablando de que no existe un espacio
ni público, ni comunitario, ni digital, donde las personas puedan estar seguras, las personas provenientes de Venezuela en este caso, entonces definitivamente el riesgo al que se está corriendo es precisamente lo que te comentaba al principio, unos riesgos de una altísima xenofobia, de una altísima exclusión, de una altísima discriminación, que además puede generar consecuencias de violencia social, comunitaria, violencia en el espacio digital y también incluso agresiones que digamos que pueden tener cualquier consecuencia fatal, ¿no? Desde el intercambio de palabras violentas, si se quiere, discusiones, hasta la violencia y la agresión física. Entonces, creo que desde la oficialidad de Perú no se ha tenido el cuidado de hablar específicamente cuáles son las políticas y las soluciones que ellos van a comenzar a proponer y además cuáles son las ventajas de tener a la población venezolana, porque está estudiado. Exacto. Qué bueno que lo dices, qué bueno que lo dices. Exactamente, está estudiado que las hay entre capital intelectual, profesionales que están allá, entre fuerza de trabajo que está haciendo el trabajo que no han querido hacer los nacionales y también, por supuesto, toda la generación del PIB en las diferentes formas, en impuestos, en compras, en dinamizar la economía. Entonces, siempre es más fácil, lamentablemente, hablar de lo negativo y no comenzar, digamos, a expresar lo que sí es la verdad y lo que sí es una realidad objetiva para estas personas. Una cosa, Claudia, y esto internacionalmente hablando, yo lo vi en CNN, en inglés, ojo, lo vi junto con lo que ocurrió también en el partido de Brasil, ¿no? Ahora, esto no va a repercutir, organismos internacionales no se deberían pronunciar, te pregunto esto desde la absoluta ignorancia, esto debería tener algún tipo de bueno, no sé, de llamado de atención de algún organismo importante, ¿verdad? Por supuesto, todas las organizaciones de derechos humanos internacionales, incluso todo lo que es ACNUR, OIM, solamente por hablar del tema migratorio, pero también aquí estamos hablando de que esto se dio en un espacio deportivo, ¿no? Exacto. Entonces también habría que ver si la Organización Internacional del Fútbol también va a tener algún tipo de discriminación. Y vamos a hablar un poquito de eso, porque cuando nosotros hablamos del tema del deporte, estamos hablando de una actividad recreativa, de ocio al que tienen derecho las personas y que se supone que desde el deporte se abren espacios para la no violencia. Y que además son espacios donde la gente tiene puntos de coincidencia, digamos, porque son aficionados de este deporte que además es mundialmente conocido. Entonces, evidentemente sí tiene que haber un pronunciamiento, pero más que un pronunciamiento, tienen que comenzar a haber algún tipo de ¿Medidas? No, de medidas, de medidas, de acciones específicas que hagan un llamado de atención al gobierno peruano, porque estamos hablando de violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en artículo 9 y 24, el 24%, que es el impedimento de actividades recreativas. Entonces, ojo allí, ¿no? Porque aquí hubo toda una intimidación a las personas que iban a ir al juego, cosa que no pasó con nacionales de otros países, por ejemplo, en el juego pasado. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y además, paradójicamente, para que las personas que nos están oyendo lo escuchen, la propia ley de migración peruana, sí, está siendo reformada para criminalizar la migración, para hacer deportaciones express, etcétera. Pero ellos siguen manteniendo un objeto que es la integración de las personas migrantes, la no discriminación y todo el apoyo de no criminalizar precisamente el tema migratorio. Entonces, creo que hay unas contradicciones con las propias declaraciones y compromisos de Perú en el marco internacional. Hay unas contradicciones con su propia legislación y hay unas contradicciones también que, bueno, mira, quizás puede sonar a lo mejor iluso decirlas, pero que también tienen que ver con un tema moral, ¿no? Es decir, estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de personas, o sea, no puedes calificar o
meter a todas las personas en el mismo contexto. Es, creo que es una situación muy grave. Muchísimas gracias, Claudia, por el contacto y la explicación a esta hora. Un abrazo. Gracias Buenas a ustedes tardes. por el espacio. Claro que Hasta sí. luego. Claudia Vargas Rivas, profesora investigadora de la Universidad Simón Bolívar, adscrita al Departamento de Ciencias Sociales. Bueno, hablamos de esta xenofobia en las eliminatorias del Mundial 2026. Vamos con Milli Vanilli, Baby Don't Forget My Number, aquí en el Circuito de Éxitos.